En este trabajo integrador de parasitología te vamos a mostrar todo lo que aprendimos en el primer cuatrimestre de este año. Bueno, primero que nada te vamos a enseñar algunas definiciones para que entiendas algo del tema. Parasitología es una parte de la biología que estudia los parásitos y su relación con el hospedante, especialmente con el ser humano. El parásito es aquel ser vivo que vive la totalidad o parte de su existencia en el interior o exterior de otro organismo, o sea, el hospedador, generalmente más complejo y potente que él, a expensas del cual se nutre y produce o no lesiones aparentes o inaparentes en el hospedador. Hospedador es aquel organismo que alberga a otro en su interior o su superficie. Las heptas son enfermedades parasitarias transmitidas por los alimentos. Ciclo vital, biológico o evolutivo es el conjunto de procesos, transformaciones o estadios que experimenta un parásito para llegar al hospedador, desarrollarse en él y producir formas infectantes que aseguren la supervivencia de la propia especie. ¿Por qué te contamos todas estas definiciones? Porque a lo largo de este video vas a ir aprendiendo los tipos de parásitos, los tipos de hospedadores y las clases de ellos. La palabra protozoo significa primeros animales, pero su definición es organismos eucarióticos unicelulares. Algunos pueden ser de vida libres y otros parásitos de animales y plantas. Estos pertenecen al subreino protozoa. Generalmente adoptan dos formas diferentes: los trozofoitos, que es la fase multiplicativa, y los quistes, que es la fase de resistencia e infección de algunos. La palabra metazoo, del griego metazón, significa más allá del animal. Este es un grupo de seres vivos que se encuentra en el reino animal y pertenece al subreino Eumetazoa. Estos animales son pluricelulares. Las distintas etapas de desarrollo de la vida de un parásito metazoario van en tres partes. Primero, parte del huevo, luego hacia la larva y terminando en adulto. Esto es un ciclo, ya que el adulto vuelve a poner el huevo y se repite el proceso. Bien, ahora vamos a los tipos de parásitos. Estos se pueden clasificar por su dependencia de la vía parasitaria. El grado de dependencia de los parásitos respecto a sus hospedadores varía desde visitas intermitentes para obtener alimento hasta una dependencia completa en el cuerpo de este. Aquí podemos encontrar tres tipos de parásitos: los parásitos obligados, que son los propiamente dichos. En ellos es ineludible la vida parasitaria. También estos dependen metabólicamente y estrictamente de ellos. Luego tenemos a los parásitos facultativos u oportunistas. Estos son seres de vida libre. En circunstancias favorables pueden acomodarse al parasitismo. Por ejemplo, ciertos protozoos y larvas que pueden parasitar las heridas. Y por último tenemos a los parásitos accidentales u ocasionales, que también son seres de vida libre y pueden ingresar a nuestro organismo de forma accidental. Estos viven un tiempo a expensas de su hospedador y luego salen. Al no adaptarse al parasitismo son expulsados o mueren o provocan la muerte del hospedador. Ejemplo, las larvas de algunos dípteros. Otro tipo de clasificación de los parásitos es de acuerdo con su localización en el hospedador. De acuerdo con su localización o hábitat en el organismo del huésped, los parásitos se pueden dividir en ectoparásitos o parásitos externos. Son aquellos que viven sobre la superficie externa del cuerpo del hospedador. Por ejemplo, los piojos, los ácaros, garrapatas, etc. Y luego tenemos a los endoparásitos o parásitos internos. Son aquellos que viven dentro del cuerpo del hospedador y se localizan en pulmones, tubos digestivos, hígados y otros tejidos del cuerpo. Y seguimos con las clasificaciones. Otro tipo de clasificación de los parásitos pueden ser según el ciclo vital y el número de hospedadores necesario para completarlo. En esta clasificación hay parásitos de evolución directa o monoxenos. Son aquellos que no tienen hospedadores intermediarios, o sea, completan su ciclo evolutivo parasitando un único hospedador, aunque puedan permanecer en el medio ambiente en forma enquistada.
Luego tenemos evolución indirecta o heteroxenos. Necesitan 2 o más hospedadores para que su evolución se complete. En este caso es denominado un hospedador definitivo, el que alberga la forma adulta o sexuada, y hospedador intermediario, el que sirve de alojamiento a las formas larvarias. Y por último tenemos evolución o ciclo autoheteroxeno. Son parásitos para los que un mismo organismo desempeña el papel de hospedador definitivo e intermediario. ¿Sabías que los parásitos pueden desarrollar órganos que aseguran una estable y eficaz fijación en el organismo? Algunos ejemplos de estas son ventosas y ganchos. También los parásitos tienen la capacidad de hacer una reducción de sus órganos superfluos y una simplificación anatómica y funcional para adaptarse al hospedador. Algunas de estas son resistencia de las enzimas del hospedador. Otra es acomodación a ambientes pobres en oxígeno. Tenemos también la evasión de la respuesta inmunitaria y la acomodación de sus ciclos vitales y el comportamiento. Bien, ahora vamos con la clasificación de los hospedadores. Aquí tenemos a los hospedadores definitivos, que es aquel en el que el parásito alcanza la madurez sexual o se reproduce sexualmente, es decir, alberga la forma adulta del parásito. Después tenemos al hospedador intermediario, que es aquel que alberga las fases inmaduras o menos evolucionadas del parásito. ¿Sabías que los reservorios son las fuentes de los parásitos en el medio ambiente? O sea, en el caso de las parasitosis humanas, el hombre es el principal reservorio debido a que la mayoría de los parásitos que lo afectan pasan de hombre a hombre. Etapa externa del ciclo. Son las fases que se encuentran en el ambiente del parásito. El suelo puede representar un papel activo, dado las determinadas condiciones de humedad, temperatura y oxigenación para la supervivencia o el desarrollo de algunos estadios. El suelo también puede tener un papel siendo pasivo, pues los parásitos no evolucionan en él, porque los estadios implicados ya se encuentran desarrollados cuando llegan a él, como sucede con los huevos de las técnicas. Etapa interna del ciclo. Se inicia con la llegada del hospedador, sea intermediario o definitivo, y prosiguen con las posibles migraciones, hasta la localización definitiva en el órgano o sistema en el que alcanza la madurez reproductiva. Estos ciclos pueden ser directos o monoxénicos si el parásito requiere de un solo hospedador para dar todo su desarrollo, e indirectos o heteroxénicos si necesitan dos, serían dioxénicos o más polixénicos. Ciclos directos o monoxénicos. El hospedador infectado transfiere al medio ambiente las formas infectantes de los parásitos para su paso al hospedero susceptible. No hay hospedadores intermedios y ocurre en algunos ectoparásitos y en los parásitos intestinales que se transmiten por fecalismo. Ciclos indirectos o heteroxénicos. Los parásitos requieren pasar por dos o más hospederos de distinta especie para alcanzar su pleno desarrollo. Se considera filogenéticamente más primitivo que el directo. Se distinguen hospedadores intermedios y definitivos y se dividen en diheteroxenos y poliheteroxenos. Evolución o ciclo autoheteroxeno. Completan su ciclo biológico en un solo hospedador. No existe ninguna forma del parásito en el medio externo. El paso de hospedador a otro tiene un lugar por carnivorismo o por canibalismo y la Trichinella spiralis es uno de ellos. Bueno, hablando sobre la reproducción de los parásitos en la reproducción sexual, el nuevo individuo se origina a expensas de células reproductoras llamadas gametos. Se constituye un cigoto, que estos bien serían los huevos. Hay dos tipos de huevos: los sencillos, que contienen el cigoto y pequeñas cantidades de sustancias de reserva, los nematos, y los huevos complejos, que constituyen la célula madre y gran cantidad del material celular vitelino, platelitos. La reproducción sexual se efectúa sin la producción de células reproductoras especializadas y la participación de órganos sexuales. Reproducción de los protozoos. En la parte sexual puede ser por fisión binaria, también llamada bipartición, esta siendo la más frecuente, consistiendo en la división longitudinal o transversal de las formas vegetativas, dando dos células hijas iguales a las células que les dio origen, por ejemplo, amebas, flagelados o ciliados. También pueden ser por fisión múltiple, es una división múltiple del núcleo con migraciones a la periferia del citoplasma y formación de los esquizontes con número variable de merozoitos. Este tipo de división de una célula da origen a varias formas vegetativas. La célula hospedadora se destruye y los merozoitos repiten este proceso. En la parte sexual, en todos los protozoos parásitos que producen gametos típicos se produce una singamia completa, siendo esto la unión de dos células sexuales haploides para formar un cigoto. En los que no se producen gametos típicos, se produce una conjugación, un intercambio de material nuclear de células progenitoras.
Mecanismo de patogenicidad de los parásitos. Los efectos directos se producen como consecuencia de la invasión, establecimiento, alimentación y multiplicación en el hospedador. Algunos tremátodos, como la fasciola hepática, son hematófagos y además, debido a su tegumento espinoso, producen irritación en las superficies epiteliales en las que entran en contacto. Los mecanismos indirectos también pueden producir importantes alteraciones fisiopatológicas y morfopatológicas en los hospedadores. Además, tiene una incidencia mayor en los directos de productividad y bienestar del hospedador. Entre ellos, cabe considerar por su importancia el papel vector de muchos artrópodos, que pueden vehicular virus, bacterias, protozoos y algunos helmintos. Los parásitos pueden facilitar la invasión de otros agentes patógenos al provocar en sus hospedadores una disminución de resistencia frente a estos. Acción espoleadora. Es la acción que ejerce el parásito al alimentarse a expensas del hospedador. Toma sus alimentos del hospedador, de sus propios nutrientes o de sus tejidos, por ejemplo, tenias, contenido intestinal. Es característico inherente del parasitivismo. Acción infecciosa, cuando favorece la penetración de otros agentes patógenos, bacterias, virus o rictesias en sus hospedadores. Acción tóxica o quimiotóxica, sustancias que secretan o excretadas por los parásitos o liberadas al ser destruidos, resultan tóxicas localmente o a distancia en forma generalizada. Acción traumática, por su presencia o para obtener alimento, lesionan los tejidos del organismo que alberga. Lesiones cutáneas producidas por los piojos, lesiones intestinales por los órganos lacerantes de gusanos. Esta acción traumática implica también algunas veces una acción infecciosa en el sentido que ciertos parásitos arrastran consigo o abren puertas de entrada para microorganismos en ocasiones patógenos para el hombre, convirtiéndose así en una fuente de infecciones. Acción irritativa, por la fijación y desplazamiento de los parásitos, por ejemplo, picadas de algunos artrópodos, catarro intestinal por la tensión intestinal. Acción inmunológica, se producen reacciones de hipersensibilidad inmediata o tardía frente a los parásitos y sus productos de excreción. Acción mecánica es la acción que ejercen los parásitos por su mera presencia, alteran tejidos u órganos al comprimir o ocluir su luz. Pueden ser del tipo obstructivo, cuando el número o volumen de los parásitos provoca la obturación de un conducto orgánico, del tipo comprensivo, cuando el desarrollo de los parásitos determina fenómenos de compresión en los órganos y tejidos adyacentes. Reacciones inmunológicas. Los parásitos y sus toxinas actúan como antígenos y dan lugar a la formación de anticuerpos. Se presenta casi toda la parasitosis en mayor o menor medida. Algunas son utilizadas en los métodos de diagnóstico serológico. Algunos inmunizan al organismo parasitado, otros lo sensibilizan, pudiendo desencadenar accidentes de tipo anafílico y reacciones alérgicas. En general, la inmunidad adquirida es limitada y de corta duración. Reacciones del organismo frente a los parásitos. Reacciones inflamatorias, local y general, el proceso inflamatorio que termina con la cicatrización, que repara lesiones traumáticas producidas por los parásitos, la fagocitosis, que destruye algunos parásitos, previa opsonización, que aumenta la adhesión de los leucocitos, facilitando la acción de estos. Puede producir hiperplasia, hipertrofia, metaplasia y hasta anaplasia en los tejidos parasitados, cicatrización, fibrosis, rodeando el parásito como advertencia de algunos quistes hidatívicos, fibrosis en quistes de trichinina espiral. Leucocitosis, eosinofilia, etc. Es común en las parasitosis sistémicas. La reacción inflamatoria se puede producir a distancia por la acción de las toxinas de los parásitos, modificando elementos de la sangre, eosinofilia, mononucleosis, anemia, leucopenia, hiperglobulia, etc. Por ejemplo, ascaridiasis y triquinosis. Es el conjunto de eventos eslabonados que se presentan en las enfermedades parasitarias, mediante la cual se establece una dinámica entre el hospedador y un agente en el medio ambiente. Puesta de entrada es el sitio del hospedador por donde ingresa el parásito, por ejemplo la boca. Diseminación y establecimiento, llegada del agente a un sitio diferente de la puerta de entrada, es el establecimiento, en ese sitio se multiplican, por ejemplo en los intestinos del hospedador. Puerta de salida, sitio por donde saldrán los agentes, por ejemplo el ano. Vía de transmisión, medio que utiliza el agente para ir de un hospedador a otro, por ejemplo, agua. Mecanismo de infección, acción que permite el ingreso de la forma infectante al hospedero, por ejemplo, fecalismo, carnivorismo o contacto directo. La entamoeba histolítica es un parásito obligado, es un protozoo unicelular, infecta a humanos, siendo este el hospedador definitivo, ciclo de vida mononexo, su reproducción es binaria, es una endoparásitos. Y el nombre de su parasitosis es amebiosis. Las vías de transmisión de la entamoeba histolítica sería el sexo anal,
lesiones perigenitales, contacto con materia fecal, agua y alimentos contaminados, las vías de entrada serían la boca y el ano, y la diseminación y establecimiento sería por parte de su fase de multiplicación, que comienza en el intestino grueso, se aloja en las paredes del colon ciego, y la vía de salida suele ser el ano. ¿Cómo podemos cuidarnos de la endemosis histolítica y la Giardia lamblia? Empecemos. ¿Por qué es una parasitosis? Se entiende una parasitosis en un caso de parasitismo en los que existen manifestaciones clínicas productos del parasitismo. ¿De qué parasitosis se trata? Por el lado de la Giardia lamblia tenemos giardiosis y por la endemosis histolítica tenemos la mebiosis. La semejanza de sus ciclos serían que los dos parásitos ingresan por la boca y se desarrollan en el intestino y salen por el ano. Para prevenirlo tenemos que asegurarnos de no consumir alimentos en mal estado, cuidarnos a la hora de tener relaciones sexuales, tomar agua potable, lavarnos las manos siempre y una muy alta higiene personal. ¿En qué parte de sus vías son contagiosas? La Giardia lamblia forma quistes, por lo tanto, desde el inicio son contagiosas. Y la endemosis histolítica es un parásito que comienza como un trozofoito y termina como un quiste, por lo tanto, su forma infecciosa es la fase final de su vida. Los síntomas y los órganos que afecta la Giardia lamblia afectaría a la zona abdominal e intestinal con unos síntomas de urticaria, diarrea líquida, cólicos e inflamación, náuseas, pérdida de peso. Y la endemosis histolítica afecta a la zona abdominal e intestino con los síntomas de cólicos abdominales, diarrea con sangre, flatulencia excesiva, dolor rectal y pérdida de peso. Hablemos un poco sobre la larva de la Taenia solium. Esta produce la cisticercosis. La Taenia solium es un parásito que infecta tanto al humano como al ganado porcino. Las heces del cerdo infectado están contaminadas con cisticercosis celulosae, la fase larvaria, y contaminan el medio que entre en contacto con esta. Hablando un poco sobre el parásito, su fase adulta es la Taenia solium, su fase larvaria es el Cysticercus celulosae, su reproducción es sexual, se diseminan por cisticercos, los predadores serían el cerdo intermediario y el humano definitivo, su ciclo de vida es indirecto, su vía de entrada es la boca, su vía de salida el ano, y su localización del hospedador es el intestino delgado. Y la resistencia del quiste sobrevive al mes a 4 grados centígrados en el canal de los cerdos. Los síntomas serían los nódulos debajo de la piel, fallas neurológicas y muerte en casos avanzados. Una de sus prevenciones puede ser el proceso térmico del alimento mayor a 62,8 grados centígrados, la adquisición de un producto fiable, tomar agua potable, lave o pele y cocine las frutas y buena higiene en general.